ese es una persona sacramental, porque a partir de este mundo, fijaros, Él ha unido al otro. También nos revela, nos está enseñando el otro mundo. Sin embargo, pese a todo, nos creemos que el espíritu, la falsa espiritualidad, mejor dicho, corresponde a algo netamente de las ideas, a algo psicológico, a algo mental, ¿no? A ponerse de rodillas y esperar que uno se eleve. Y eso es una falsa espiritualidad, que es la negación de la carne. Negar la carne es tan ridículo como serle fiel al esposo o a la esposa y decirle: no te preocupes, fue solo cuerpo, mi corazón está contigo. Menudo enfado, ¿verdad? Nosotros nos involucramos en todo personalmente, es decir, con todo nuestro ser, y eso también comprende al cuerpo. De hecho, el Hijo de Dios asumió carne, y es precisamente por esto que no debemos negar lo que el mismo Dios asumió. Esa vida sacramental debe ser una vida sacramental carnal, es decir, asumida en carne propia. La diferencia de nuestra carne con la carne de pollo, de vaca o de cerdo reside en que su realidad carnal es diferente a la nuestra. Nuestra carne ya está herida por la muerte y por eso nosotros experimentamos conscientemente algo que no experimentan los animales, cómo la carne va decayendo, cómo vamos envejeciendo. Y además, si os dais cuenta, somos el único ser vivo que sabemos que vamos a morir. No solamente sabemos que vamos a morir, sino que la percibimos. El cristianismo es un acontecimiento radical de encarnación. Fijaros lo importante de la carne. Siendo Dios, se hace verdadero hombre, se encarna en María la Virgen. Si nosotros dejamos que la gracia se encarne en nosotros mismos, terminaremos siendo carne de Cristo, cuerpo de Cristo y por tanto iglesia de Cristo. La experiencia en carne propia constituye la experiencia creyente auténtica, es decir, la consumación fundamental de la reintegración. Estamos muy equivocados cuando pensamos que creer se limita a tener una cierta convicción intelectual o una preferencia psicológica por algo en lugar de otra. Nos hemos equivocado cuando hemos limitado la creencia a lo psicológico. La experiencia de un creyente es la encarnación auténtica de la gracia de Dios. El ejemplo más perfecto de ello es la Virgen María, es María. Ella es la experiencia creyente auténtica, jamás igualada. Hágase en mí según tu palabra. Por eso ella está por encima de toda criatura, no de Dios, que no es una criatura, fue engendrado, no creado. María y la Iglesia coinciden. Ambas son madres que creen y reciben, y al recibir conciben, dan frutos. Fijaros qué paralelismo. Hablamos de la Santa Madre Iglesia y podemos hablar de nuestra Santa Madre María. Pero toda esa creencia, todo esto de vivir la verdad también en nuestra carne, se tiene que transmitir a lo que decimos que es un acto de fe. ¿Cómo está nuestro acto de fe? Porque esa experiencia creyente auténtica se convierte en un acto de fe. Realmente ya nos lo dice el Señor. Somos hombres y mujeres de poca fe. La clave se trata en recuperar la frase: creo, aumenta mi fe. Es decir, Señor, yo estoy receptivo, dame más de ti, Señor. Hay que pedir a Dios, pero lo primero que tenemos que pedir a Dios no son bienes materiales, ni bienes espirituales de otra índole que no sea que el aprender a recibir. Señor, dame de ti para que aprenda a recibirte más. Esto es lo primero que debemos pedir. Si no hacemos esto, es como si pidiéramos que nos dieran algo y nosotros estamos con la mano abierta, ¿no? Oye, dame esa botella de agua y estamos con la mano abierta, ¿no? Y así no lo podemos coger, así no lo vamos a agarrar, va a chocar en nuestra mano y se va a caer. Tenemos que estar preparados para recibir la gracia de Dios. Durante muchos siglos se consideró que la oración en la lección divina, que es que se lee un texto, ¿no? y se contempla, se medita,
que se creía que esto era la encarnación de la palabra en mi vida, que esa era la forma de encarnar la palabra en mi vida. A raíz de ese texto nos producía el ir en salida, habiendo aprendido, habiendo modificado mi vida en una conducta o habiendo abierto mi corazón a una actitud, ¿no? Hacer de la escritura vida propia. Sin embargo, hay cristianos a los que, por ejemplo, beben de todo lo que tienes y después sígueme. O, por ejemplo, lo que decía San Agustín, basta de borracheras, de comilona y de vida disoluta, ¿no? Y cambia de vida, ¿no? Cada uno de nosotros tiene ya esa palabra, ya la hemos asimilado, ¿no? Pero esta palabra, en verdad, es la que nos va a abrir la puerta a toda la escritura. Es la puerta que nos va a abrir a nuestra experiencia creyente auténtica. Puedo leer la Biblia entera y si no la hago carne, si no la hago vida, no estoy viviendo una vida auténtica, no estoy haciendo un acto de fe. Lo que consiste, ese acto de fe primordial, consiste en darle la primacía al Señor. Si leo la Biblia entera y luego hago lo que me da la real gana y no lo que quiere el Señor, no estoy haciendo un acto de fe, no estoy llevando una vida auténtica. Para llevar una vida auténtica, lo primero que tengo que aceptar es que Dios es más grande que yo. Y en esto se resume la entera cosmovisión religiosa del mundo. Si verdaderamente aceptásemos que Dios es más grande que uno, de verdad, no como si fuera verdad, no casi realmente creo que Dios es más grande que yo. Si de verdad viviésemos así, el mundo sería otro, nuestra vida sería otro, y la felicidad reinaría por doquier. Por eso, lo primero que tenemos que pedir es disponibilidad. Dame más de ti, Señor. Hazme disponible a que vengas a mí. Decirle al Señor que estamos dispuestos a todo lo que Él quiera, porque reconocemos que Dios es bueno, que es sabio, y que en último término todo está dirigido a un buen fin, porque Dios, como decía San Juan, es amor. Hacer un acto de fe es superar las barreras superficiales del psicologismo, de las ideas, de toda esa palabra que tengo metida dentro de mi cabeza y me resuena, pero aún así sigo pecando, aún así sigo llevando una vida disoluta, aún así sigo llevando una vida de falso cristiano, de entender a la religión como si fuera una ONG. Voy a la iglesia, bueno, como si fuera una segunda actividad, ¿no? Si verdaderamente superamos esas barreras superficiales, si verdaderamente somos capaces de hacer entender todo esto, el acto de fe es disponibilidad. Entonces nos va a llevar a lo que dijo María, al mayor acto de fe del mundo, que es el que hizo María. He aquí la esclava del Señor. Pero resulta que la palabra esclava o esclavo es difícil en nuestros días. Hoy somos una cultura que no nos gusta recibir órdenes, porque recibir órdenes está basado en la disponibilidad. No nos gusta recibir órdenes de nadie, ni siquiera a los niños. La cultura de hoy se ha inventado un concepto que es la autonomía de cada uno, para hacernos creer que somos autosuficientes, autogobernables en el sentido humano, y que no necesitamos ni de nada ni de nadie. ¿A quién le importa mi vida y lo que yo hago con ella? Y ya hemos dicho que tu vida influye a todos. ¿A quién le importa lo que yo hago? Tú no eres nadie para decirme nada, aunque te esté diciendo que no robes, que no mates. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de muchas leyes que se aprueban, ¿no? Que son faltas de moral y faltas de ética, ¿no? Lo vemos en la ignorancia del aborto, lo vemos en la ignorancia de la eutanasia, ¿no? Nos creemos que somos autogobernables, que somos los señores y dadores de vida, y eso no es así. Eso para nada es así. ¿Y esto de qué viene esto? Esto viene de la falta de obediencia. ¿De la falta de obediencia a quién? De quien es sabio, de quien es bueno y de quien es amor. Pero la obediencia no aparece sola. La obediencia no se hace uno de la noche a la mañana. La obediencia no es una cualidad que se adquiera por sí sola. La obediencia es hija de la humildad, como la docilidad. Por eso, sin ser humildes, los que no son humildes,
no tienen nada, no hacen nada bueno para el mundo. ¿Quién no es humilde? Aquel que aprueba, por ejemplo, una ley del aborto, que cree que es el Señor y dador de vida. ¿Quién no es humilde? Aquel que aprueba una ley de la eutanasia o la ejerce y la hace, ¿no? No es para nada humilde, se cree Señor y dador de vida y de la vida además de ese ser humano que va a hacer cenar, o de la vida de ese niño que en el vientre de su madre, que ya es madre, va a hacer cenar. ¿Me queréis decir dónde está la humildad en esos casos? Con Dios uno no puede hacer preparativos. Aunque uno sea humilde, o mejor dicho, si uno es humilde, si uno es obediente, si uno es dócil, no hagas preparativos. No tengas las maletas hechas para hacer un viaje de 4 años. No hagas preparativos para nada. Dios no es un programa en nuestras vidas. Es decir, pues voy a llevar una vida así durante 15 años, 20 años o 3 años y voy a hacer esto y esto y esto. No, no hay cálculo, no hay límite, no hay establecimiento. Dios unas veces son aquí, otras veces son allí, hoy acá y otra allá. Y todo eso lo hace por nuestro bien, por nuestra felicidad. No sabemos lo que nos depara mañana, pero lo que nos depara mañana, Dios, es para bien nuestro, para nuestra felicidad, porque Él nos ama. La humildad es reconocer que Dios es bueno. Sin embargo, a veces pensamos que no lo es conmigo. Cuando a veces decimos, sí, vale, lo que tú digas, y bueno, y mañana, pues, oye, pues resulta que se ha muerto mi padre o mi madre o mi hermano y, Dios no ha sido bueno conmigo, ¿no? O me ha venido esta enfermedad o ha cogido el COVID y no ha salido. Dios mío, tú eres bueno, sí, pero conmigo no veas lo mal que lo estoy pasando. Eso no está ocurriendo de verdad. Eso no es así de verdad. Hay un dolor. Claro que hay un dolor. Claro que hay un dolor. Pero ese dolor, ¿a qué obedece? A no saber lo que está ocurriendo de verdad. La verdad se recibe. No es algo que tengamos que inventar. No es algo que nosotros construyamos. La verdad se busca. Y ya el Señor nos la dará. Busca que Él te lo dará. El problema fundamental es que cuando estamos ante ellas, no lo aceptamos. Fijaros cuando Jesús está ante Pilato y Pilato le pregunta cuando lo está juzgando, ¿y qué es la verdad? Jesús no le responde, porque dijera lo que dijera, Pilato no lo iba a aceptar. Cuando uno anda por caminos torcidos, cuando uno va avanzando, pasan a ser retorcidos. Si uno anda mal, acaba peor. Y se empieza a meter en un montón de factores que hacen después como un gran nudo que no se puede deshacer, un gran nudo gordiano. De allí viene el desánimo, el agobio, el cansancio. Y tenemos que tener en cuenta que si damos explicaciones, malas explicaciones a las cosas malas que nos pasan en la vida, no vamos a entender la verdad, no vamos a ver la verdad. Vamos a ver la mentira, vamos a ver la ruptura con Dios, y eso solamente obedece al diablo. Tenemos que tener siempre muy presente que jamás Dios aflige los corazones. Cuando nosotros entendemos que ocurre lo contrario, es porque no estamos viendo la verdad. Cuando nosotros empecemos a sentir que Dios nos aflige, eso no es verdad. Rusemos de esos pensamientos, despidamos esos pensamientos, alejémonos de ellos, porque vamos en el sentido contrario a la verdad, vamos en el camino de la falsedad y vamos a acabar peor. Caminos retorcidos llevan a caminos peores todavía. El propósito fundamental de la asistencia es dar gloria extrínseca a Dios, es decir, ser santos, hacer presentes en el mundo el amor que Dios ya nos tiene, hacer presente en el mundo que Dios nos amó primero. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera podemos hacer presente ese amor que Dios nos tiene? Pues de la manera que Dios se le ocurra. En este sentido, cada uno de nosotros estamos llamados a no quedarnos con nosotros mismos, sino a llegar un poco más lejos cada día. Cada uno de nosotros nos dirá, Dios, ¿dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Si te casaste y tienes hijos, está claro que Dios te ha dicho que en todo momento tienes que cuidar de una familia. Eso no quiere decir que uno viva como un mártir en una familia, ni mucho menos. Dios no quiere corazones afligidos.
si no persona en su vida no logra hacernos ver a Dios. Cuando esa persona muera, nos vamos a quedar muy apegadas a ella. Cuando una persona ha vivido en el mundo, para el mundo y por el mundo, cuando esa persona muera, solamente va a dejar mundo. En cambio, cuando una persona fue sacramental, cuando una persona, como ya dijimos, nos logra hacer ver a Dios a través de ello, cuando esa persona muera, agradeceremos con dolor. Agradeceremos a Dios habernos dado durante un tiempo a esa persona. Veamos la realidad de la muerte de las personas queridas, como es en verdad. Nada tenemos, nada teníamos. Y Dios nos ha dado un ser que nos amaba y que nos ha amado durante un tiempo. Esa persona nos ha amado durante un tiempo, con mayor o menor intensidad. Cuanto más la echemos de menos, cuanto más dolor nos produzca, más nos ha amado. Sin embargo, si no vemos que es una criatura de Dios, que ha pasado la eternidad, porque ella ya vivía con Dios aquí en la tierra, si no vemos que es una persona sacramental, que nos hace ver a Dios, nosotros solamente vamos a ver mundo. Y eso no es de Dios. La pérdida la tenemos que vivir como seres sacramentales, como seres pegados a Dios, como personas que cuando comulgan, comulgan con el cielo también. Estamos en común unión con las personas que están en el cielo. Solamente ha sido una separación temporal, que muy probablemente sea para nuestra mejoría como buenas personas. Cuando no superamos una pérdida, que desde luego hay que vivir un duelo, eso no quiere decir que cuando muera uno toquemos las castañuelas, no estamos locos, ¿no? Hay que vivir un duelo, hay que sufrir. El que no sufre es que es un desalmado. Pero la verdad es cuando más nos duele eso y no somos capaces de superarlo, es porque no tenemos disponibilidad a renunciar a nuestros propios apegos, a nuestras malas percepciones de las personas. A ver una persona como si fuera un caballo, una vaca, un animal. Es decir, si se muere lo pierdo. Y eso no es verdad. Si se muere no solamente no lo pierdes, sino con gran posibilidad, si fue una persona sacramental, si vivió en unión con Dios, va a seguir estando en unión contigo. El Señor nos quiere salvar de lo contrario, nos quiere salvar de todo ese apego terrenal, nos quiere salvar de la siguiente forma, estando unidos a Él, estando unidos a la verdad, en la que despreciemos toda aflicción y toda tristeza que supera el tiempo, porque todo esto que se aleja de la verdadera realidad viene del diablo, y eso es lo que el diablo avienta, la tristeza y la aflicción. Sin embargo, lo que muchas veces le decimos a Dios, aunque queramos aceptar su voluntad, es: no, aquí no, porque esta es mi vida y aquí decido yo. No, esta cosa sí la voy a hacer porque este es mi cuerpo y aquí decido yo. No, con esto no se te ocurra llevarte a mi madre que está enferma de COVID porque esta es mi madre, a esta ni me la toques, ¿no? Y el Señor, sin embargo, nos dice: espera, es tuyo porque yo te lo doy temporalmente. Sin embargo, tú no quieres aceptar ese regalo mío. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso es muy importante trabajar la humildad. Sabernos que no somos autosuficientes. Sabemos que existe Dios y sabemos que tenemos que estar unidos a Dios. Porque Dios es sabio, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama sobre todo. Y esta forma de vivir la humildad es difícil de conseguir. La humildad es una de las virtudes que más difíciles de conseguir. Sin embargo, ya hemos dicho que lo que primero que hay que pedir a Dios es disponibilidad. Entonces, os voy a decir un truco. Un truco es repetir constantemente, pues, una oración, ¿no? Hablan de la oración del corazón. Está constantemente: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy pecador. Eso es una oración humilde. Sin embargo, hay otra para la humildad. Hay otra específica que podemos repetir constantemente y fundamentalmente en el momento de la consagración y la comunión en misa, que es: Jesús,
nada mío, todo tuyo. Repetir una y otra vez, Jesús, nada mío, todo tuyo. Jesús, nada mío, todo tuyo. Eso muestra nuestra disponibilidad, muestra que estamos receptivos a Dios, muestra que hemos encarnado la verdad en nuestra vida. No nos preocupemos, no tengamos prisa, pero hagámoslo ya. Tenemos tiempo de ir despegándonos de nuestros egos, de lo que suponemos nuestras cosas, porque si no es así, la muerte nos lo va a arrebatar todo súbitamente. Cuando nos muramos vamos a estar apegados al mundo y eso nos va a doler. No olvidemos que somos seres temporales, por ahora. Necesitamos tiempo para alcanzar la eternidad. Por eso se nos dio, por eso nos da Dios tiempo en la vida, nos da tiempo para alcanzar la eternidad. Realmente en nuestra vida estamos viviendo un proceso de crecimiento a través de una escuela, y esa escuela es la religión. La religión no se trata de aprender tal o cual versículo, o cuáles son las virtudes teologales, o cuáles son los mandamientos, o cuáles son los sacramentos, o cuáles... da igual. La religión es la experiencia profunda, es la experiencia creyente auténtica. Una persona de fe no es el que lo cree todo, es el que lo acepta todo. Eso es algo que vimos también, como ya hablamos otro día, en Abraham. Abraham no entiende, pero acepta todo lo que le pide Dios. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque Dios no obra a ciegas. Dios es sabio, conoce todo. Dios, cuando nos pide algo, es porque ya nos ha dado bases concretas. Abraham, por ejemplo, ya le había dado ganado, le había dado hijos, cuando parecía que todo era imposible. Y fijaros, le pide el sacrificio de Isaac, ¿no? Cuando Dios nos pide algo, es porque ya nos ha dado bases concretas. El Señor, aunque parezca que a veces que pide que nos tiremos al vacío, no es cierto. El Señor nos conoce y sabe que somos débiles. Y antes de decirnos que nos tiremos al vacío, nos acaba de enseñar cómo es un paracaídas. Nos ha enseñado cómo se pone. Nos ha enseñado todo. Nos ha dado todo para que podamos hacerlo con confianza. Este acto de disponibilidad a Dios nos va a llevar al genuino acto de adoración. ¿Y cuál es el acto de adoración más importante? ¿Cuál es el acto de adoración que más grande podemos hacer ante Dios? Es darle gracias. Es la gratitud. Gracias por todo, Señor. Por todo, porque todo lo que viene de ti es bueno, aunque me parezca malo. Gracias por todo, Señor. Gracias por los seres queridos que ya están en el cielo. Gracias por los seres queridos que me acompañaron en la tierra. Gracias por tal dificultad que me hizo crecer. Gracias por todo, Señor. Pero no hay que confundir adoración, aunque tengamos posturas de sumisión, con la sumisión. Aunque nos pongamos de rodillas, no es sumisión. No debemos ser sumisos. La sumisión obedece más a la esclavitud más perversa, más que a la adopción como hijos de Dios. Una sumisión sería, me pongo de rodillas ante ti, Señor. Yo me quiero portar mal, pero tú me castigas y por eso estoy aquí de rodillas. No. La adoración es, qué bueno eres, Señor. Te doy gracias por todo. Bueno, pues esto es todo. Y os doy gracias a vosotros por haber aguantado todo esto. Y espero que sea de útil en vuestra vida y que os valga para conocer un poquito más a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.